un tiempo de espera. Significa textualmente permanecer atento, estar a la espera, mantenerse listo o espera activa. ¿Listo? Entendido, ¿cierto? En primera y segunda de Samuel podemos leer completica toda la historia de el rey David y todos los procesos que él tuvo que pasar antes de llegar a ser el rey de Israel. Y quiero que nos ubiquemos en nuestras Biblias, por favor, en primera de Samuel capítulo 16. ¿Listo? ¿Trajeron Biblia? No trajeron Biblia. Bueno, primera de Samuel capítulo 16, versículo 3. Este versículo, David es ungido como rey de Israel. Y recordemos que Dios quita del reino a Saúl porque Saúl desobedece una orden directa que él le dio. Saúl quiso su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces llegó Dios, le dijo a Samuel que ungiera un nuevo rey. Entonces nos dice la palabra que Samuel tomó, dice textualmente el versículo 13, capítulo 16, de Samuel. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Ungió a quién? A David. Ungió a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sí están en la escritura? Bueno. Después de la unción que Samuel le hizo a David, él no reina inmediatamente el pueblo de Israel porque requería que antes de reinar Dios lo preparara para esa asignación que Dios le había entregado, y Dios necesita que él tuviera el debido proceso para que reinara el pueblo de Dios de manera que Dios quería que él reinara de manera correcta. Entonces David es ungido, pero vuelve a sus tareas cotidianas. Y podemos ver allí mismo en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Luego es ungido, hay un título que dice David toca para Saúl, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Bueno, David aún después de ser ungido como el rey de Israel, tuvo que servir con los talentos que Dios le dio. En esta ocasión estaba sirviéndole al rey Saúl con la música. Y nos dice el versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, David, antes de pasar a ser rey, fue un siervo y sirvió con uno de los talentos que el Señor le entregó. Y quizás después de haber sido ungido, David empezó a preguntarse, bueno, ¿cuándo es que la asignación que Dios me dio se va a dar? ¿Cuándo es que yo voy a entrar en acción? ¿Cuándo se va a cumplir aquella palabra que el Señor me dio? Pero cuando David es ungido, él tiene que volver a apacentar las ovejas de su padre. Es decir, él tenía un ir y venir entre apacentar las ovejas y servir al rey Saúl, perdón. Y él se preguntaba, ¿cuándo va a suceder aquello que Dios me prometió? ¿Cuándo se va a dar? Y nosotros, los que estamos aquí, estoy segura que nos hemos preguntado cuándo va a pasar o cuándo se va a cumplir aquello que el Señor me dijo, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? ¿O ustedes nunca se han preguntado eso? ¿Sí o no? Uy, pero digan, aunque sí, estamos dormidos o qué. Entonces, Dios nos da la palabra, ¿cierto? Dios nos da un llamamiento, Dios nos da una asignación, pero esa asignación no se cumple inmediatamente. Y nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cuándo será que va a pasar? Bueno, Dios, tú me dijiste esto, ¿cuándo va a pasar? Pero nosotros tenemos que pasar por el debido proceso para que Dios nos forme y poder cumplir con aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Y quizás Dios nos da una palabra y nuestra vida se torna un poquito más difícil que antes que el Señor nos diera esa palabra. O quizás nos da la palabra y seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes que el Señor nos dé la palabra, como dice, como le pasó al rey David. Pero
No menospreciemos los tiempos de stand-by, no menospreciemos los procesos porque allí Dios nos forja a nosotros y forja las herramientas que nos ha entregado para el cumplimiento de esa asignación. Y en el capítulo 17 de Primera de Samuel hay un título que dice David mata a Goliat. Ya están allí, capítulo 17, Primera de Samuel. Y podemos decir que esta historia, cuando David mata a Goliat, es una de las favoritas para muchos de nosotros, ¿cierto o no? Nos la sabemos casi que de memoria. Y podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta en David al matar a Goliat. Y entendemos que no son nuestras herramientas, que no son nuestras capacidades, sino con quién vayamos, quién va delante de nosotros. Y de este suceso de David mata a Goliat podemos aprender dos cosas. Número uno, el proceso. David, enviado por su padre, le lleva alimento a sus hermanos en la guerra. Ellos llevaban 40 días en los que el filisteo Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, ¿cierto? Y por eso estaba también deseando y ofendiendo a Dios. David escuchó esto y en el versículo 26 él se pregunta, ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió, algunas de las personas que escucharon hacer esta pregunta a David, le respondieron que el rey enriquecería a aquel que venciere a Goliat. Y luego de que David hiciera todas estas preguntas y le dieran sus respectivas respuestas, fue llevado delante del rey Saúl y él le dijo que vencería al filisteo. Y en el versículo 33, Saúl le dice a David que no podrá ir en contra de Goliat. Él le dice, tú no puedes ir en contra de Goliat porque tú eres un muchachito y Goliat ha guerreado, ha sido guerrero desde su juventud. Me imagino yo que Saúl le estaba preguntando o se estaba preguntando para sí cómo lo va a vencer. Y vamos a leer de los versículos 34 al 36. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué dice el versículo 36? Amén. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Será como qué? Como el león y como el oso. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuántas veces hemos renegado de las tareas menores que Dios nos manda a hacer? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, pero yo no quiero hacer esto, pero aún así lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos dicho, "Ay, no quiero hacer esto, pero por amor al Señor lo voy a hacer"? O esto quizás no me corresponde, pero por amor al Señor lo voy a hacer. O esto sirve para la obra, o esto edifica a mis hermanos y hermanas en la fe. Yo no sé si ustedes recuerdan una película que se llama Karate Kid. Hay varias. ¿Quién se la ha visto? Bueno, la mayoría al menos. En la última, no sé si se vieron la última con Jackie Chan y Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Él tiene una pelea y él quiere aprender karate, ¿cierto? Y en ese proceso de aprender karate, él va donde Jackie Chan, que es el maestro del karate en esa película, y él le dice, yo quiero aprender karate, y él le empieza a enseñar, pero no le enseña de la manera que él quiere que le enseña. No le enseña a lanzar puños, a lanzar patadas, sino que le dice, recoge la chaqueta, cuelga la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. Y él empieza a hacer unos movimientos que él cree que no son nada. Y el niño en un momento se empieza a desesperar y empieza a decir, pero ¿cuándo es que me vas a enseñar? Y la mamá le pregunta, ¿cómo te fue?
Y él todo desesperado, impaciente, le dice, bien, mal, no estoy aprendiendo nada. Pero en ese proceso que lo llevaba Jackie Chan, estaba aprendiendo los movimientos necesarios para pelear. Y llega un momento en que el niño le dice, no estoy aprendiendo nada, tú no estás haciendo nada conmigo, voy a buscar otro maestro. Aquí parafraseando la película, y él le dice, recoge la chaqueta. Y él empieza a hacer los movimientos, ponte la chaqueta. Y se da cuenta que aprendió los movimientos necesarios para pelear y para defenderse. No menospreciemos el proceso, iglesia. ¿Qué tal si David, mientras pastoreaba las ovejas de su padre, no hubiese matado ningún león ni ningún oso? ¿Ustedes creen que hubiese podido matar a Goliat? No hubiese podido porque no había tenido el entrenamiento de matar algo mucho, mucho más grande que él. Entonces, gracias a ese pastoreo de ovejas y gracias a que tuvo que enfrentarse al león, enfrentarse al oso, tuvo la formación de valentía, determinación y fuerza para poder derrotar a Goliat. Y le preguntamos a Dios en ocasiones, bueno, ¿y yo esto para qué lo hago? Esta tarea que me pusiste a hacer no tiene nada que ver con la asignación que me diste, esto para qué lo voy a hacer. Pero Dios está obrando por debajo de cada una de las circunstancias que nosotros vivimos día a día. Está obrando bajo cada una de las tareas que nos pone a hacer y está forjando esas herramientas que necesitamos para el llamado que ya nos hizo. No menospreciamos, iglesia, los tiempos de stand-by. Y herramienta número dos, herramientas. Antes de salir a matar a Goliat, la Biblia nos registra en el versículo 38, recuerden que estamos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38, nos dice la Biblia que Saúl viste a David con sus ropas, ¿cierto? Hemos leído la historia, le pone un casco de bronce, le pone una coraza y David se amarra la espada de Saúl en la cintura y empieza a caminar a ver cómo era que lo iba a hacer. Él empieza, me imagino yo soy muy gráfica, me imagino que empieza a caminar de un lado a otro, bueno, ¿cómo es que voy a caminar? ¿Cómo es que voy a ir delante de Goliat? Y él le dice a Saúl, no, yo no puedo caminar con esto. Yo no puedo pelear con esto porque nunca lo practiqué. Y Saúl era alto, fuerte, tenía la apariencia de un guerrero. Y David era un muchachito, era simpático y no tenía un porte de guerrero, pero Dios lo iba a usar, amén. Y la armadura de Saúl obviamente era gigante para David y no le iba a servir a David para pelear con eso. Y mucha atención a esta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos desgastado pidiendo, deseando o fingiendo tener la armadura de otro para luchar una batalla a la que Dios nos ha llamado a luchar con nuestras propias herramientas? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, es que yo no oro como ella, yo no canto como él, yo no ministro como el pastor, yo no ministro como la hermana o el hermano, o yo no ayuno como aquella persona? Nos hemos preguntado, ¿por qué no tenemos las herramientas del otro cuando Dios nos ha dado nuestras propias herramientas? Dios nos ha dado los recursos que nosotros sí podemos y sabemos manejar. David sabía manejar a la perfección la honda y las piedras. Eso era lo que él sabía hacer y con eso Dios lo había capacitado para vencer a Goliat. Así que no nos desgastemos pidiendo lo del otro, más bien digámosle al Señor que nos ayude a fortalecer lo que Él nos ha dado para pelear y luchar con esas herramientas que Dios nos ha dado, porque nos ha dado capacidades únicas. A cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos que son los que necesitamos para ir en contra de aquella situación o para hacer esa asignación que Dios nos ha entregado. Iglesia, no cabemos en la ropa de otro. Así como a David no le sirvió la armadura de Saúl, a nosotros no nos sirve
la armadura de otro. Nos sirve la armadura con la que Dios nos ha capacitado. No menospreciemos nuestros dones y talentos. No menospreciemos aquello que Dios nos ha entregado para llegar a esa asignación. Luego que David mató a Goliat, el pueblo empezó a cantar alabanzas, ¿cierto? Y estaban reconociendo ¿a quién? ¿A David o a Saúl? A David. Estaban reconociendo a David. Decían, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Estaban dándole más gloria y honor a David porque venció a Goliat. Y este Saúl, quien primero lo amó y lo apreció, porque cuando él tocaba el instrumento, ese espíritu malo lo dejaba, pasó a odiar y a envidiar a David por lo que Dios había depositado en David. Y el libro de Primera de Samuel registra al menos 6 intentos directos de Saúl para matar a David. David huye, se esconde en cuevas, lo podemos leer a partir de los capítulos 22 al 28 aproximadamente. Se esconde en desiertos, se hace pasar por loco, protege ciudades. Mejor dicho, ¿qué no hace ese hombre huyendo de Saúl? Pero en ese proceso, Dios lo fortalece y lo levanta como líder. Dios forma su carácter a través del proceso que a David le toca vivir. Y mientras él esperaba el cumplimiento de esa asignación, él presentó queja delante de Dios. Tuvo sus momentos de aflicción, tuvo sus momentos de bajones de ánimo, estuvo down, como solemos decir en ocasiones, porque era un ser humano. Y nos puede pasar también y nos pasa a cada uno de nosotros. Y en algunos salmos que él escribe, como el 13, el 142 y el 69, me voy a permitir leer en el Salmo número 13 un versículo que dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y en el 142, el versículo 2 nos dice: delante de él expondré mi queja, delante de Jehová. Delante de él manifestaré mi angustia. David derramaba su corazón delante del Padre Celestial, presentaba su situación, presentaba su dolor, pero en ningún momento se rebeló ni renegó en contra de Dios, ni renegó del llamado que Dios le hizo. David iniciaba los salmos, algunos salmos como los que acabo de citar, exponiendo su angustia, su queja, su situación, pero él terminaba dándole gloria a Dios y fortaleciendo su fe, declarando su fe y confiando en que el Señor iba a hacer lo que le había prometido. David se mantuvo en stand-by, pero mientras estaba en ese stand-by, David presentó oración, adoración, sometimiento, y en los tiempos que tuvo de desierto, Dios lo formó, Dios lo fortaleció para que fuera un rey como ningún otro. David tuvo bastantes errores, pecó de una manera que decimos, ay, yo no lo puedo creer, pero aún así él se presentaba delante de Dios, derramaba su corazón y fue un hombre conforme al corazón de Dios. No menospreciemos los procesos, iglesia. Hagamos los debidos stand-by. Mientras estemos en esos momentos de espera, oremos. Mientras estemos en esos momentos de espera, preparémonos en el Señor. Mientras estemos en esos momentos de espera, adoremos al Padre Celestial. Mientras estemos en esos momentos de espera, dígame, Padre, ¿qué quieres que yo aprenda de este proceso? ¿Qué hago con las herramientas que tú has dado? ¿Cómo hago, Señor, para trabajar en aquello que tú necesitas que yo trabaje? Salmos 27, versículo 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. E Isaías 40:31 lo vimos hace 8 días con el pastor Yacín.
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas, ¿qué? Fuerzas. Amén. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. David fue ungido cuando era joven y pasaron aproximadamente 7 años antes de que él subiera al trono. Que no pasen 7 años, que no pasen 10 años, que no pasen 40 años. Y hubo hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron que esperar más, pero no desmayaron, se mantuvieron firmes en los tiempos de espera, siempre atentos para que cuando Dios hiciera esto, ellos entraran en acción. Se mantuvieron capacitándose y preparándose para poder cumplir con eso que Dios les llamó a hacer. ¿Te cuesta el proceso? Nos cuesta el proceso. Vamos delante de Dios. ¿Nos duele el proceso? Claro que nos duele. Vamos delante del Señor. ¿No sabemos qué más hacer delante del proceso? Vamos a nuestro Padre Celestial. Pero en ningún momento vamos a menospreciar el tiempo de proceso que Dios tiene en nuestras vidas. Y termino con este versículo, Habacuc capítulo 2, versículo 3, que dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Desarrollemos una paciencia activa. La espera no significa pérdida de tiempo, iglesia. La espera significa que Dios nos está preparando para eso mayor que Él nos ha llamado a hacer. Aunque la asignación que Dios te ha dado, aunque la palabra que Dios te ha dado, aparentemente se esté tardando, se está demorando, nuestros tiempos no son los de Dios, hermanos. Que nunca se nos olvide, nosotros somos reafanados y tenemos el síndrome de express. Todo lo queremos ya. Dios me dijo hoy, ya quiero que mañana o a la hora se esté cumpliendo. Dios no funciona así, porque si no nos prepara, ¿cómo vamos a recibir aquello que Él quiere que nosotros recibamos? Inclina tu rostro, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Rey, por el proceso que tú has traído a nuestras vidas. Amado Señor, reconocemos delante de ti que nos cuesta, que es difícil, Señor, es difícil, Padre Celestial. Aquellas cosas que en ocasiones nos toca vivir, no las entendemos, Padre, lo reconocemos y somos totalmente honestos y sinceros delante de ti. Nos cuesta el proceso, pero hoy entendemos, Señor, que esa promesa, que esa asignación que tú nos has dado, no tardará, Señor. No tardará porque tus tiempos son perfectos, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tu voluntad, precioso Señor, nos sostiene. En tu voluntad estamos seguros. Tus pensamientos son mayores que los nuestros. Perdónanos porque en ocasiones renegamos, Señor, de las tareas aparentemente medianas que tú nos pones a hacer, pequeñas. Pero en esas tareas, Padre, tú estás obrando. Aún en ese problema, tú estás formándonos. Aún en esa situación difícil, Señor, tú estás obrando en mi corazón para aquello que tú me has mandado a hacer. Gracias por el proceso, Señor. Gracias por los tiempos de espera. Decidimos hoy, Señor, tener una paciencia activa, prepararnos, Señor, orar, clamar, adorar y presentarnos delante de ti cada día con todo lo que somos, con todo nuestro sufrimiento, con todo nuestro dolor, con todas nuestras alegrías. Señor, tenemos momentos altos y bajos, pero sabemos que tú estás, Señor, presente en cada temporada. Sabemos, precioso Rey, que tú estás obrando, Señor, aunque no te podamos ver. Gracias, amado Rey, por tu palabra. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque no hemos desmayado, porque esperamos en ti, precioso Rey.